Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver o vamos a seguir viendo la materia de matemáticas en la rama de geometría. Estábamos viendo los ángulos o cómo se medían los ángulos en el sistema cíclico en radianes y en el sistema sexagesimal en grados. Hicimos algunas conversiones de grados a radianes y de radianes a grados. Bueno, el día de hoy vamos a ver los tipos de ángulos que existen. Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida y puede haber ángulos agudos cuya magnitud es mayor que cero, pero menor que 90 grados. Entonces, yo sé que esto es cero. Aquí voy a partir a contar el cero y aquí voy a partir a contar el 90. Toda esta abertura son 90 grados. Un ángulo agudo siempre va a ser menos que 90. No puede tener toda la abertura de esa L. El ángulo de 90 grados se representa generalmente así, en forma cuadrada o tipo cuadrada, para indicar que es de 90 grados. Pero, por ejemplo, el ángulo que estamos viendo aquí es un ángulo agudo porque es menor de 90 grados, ¿sí? No se abre toda la L, se abre menos que la L. Imagínense una L que se va abriendo, se va cerrando, ¿sí? La L pues nunca se puede convertir en una L cuando tenemos un ángulo agudo, ¿sí? Siempre van a ser ángulos así o así tal vez casi llegando a 90 grados. Esa va a ser su abertura, así. Y luego ya tenemos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto, este ángulo. Esa sí es la L completa. Es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y se lee así, ángulo A o B, que es desde A hasta O y hasta B. Ángulo A o B. Igual este otro ángulo es el ángulo B o A. B o A. Quiere decir que abarca esos puntos. Hace esta línea. Luego tenemos el ángulo obtuso. ¿Sí? El ángulo obtuso siempre es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Recordemos que aquí son 90 grados. Aquí son 90 grados. Y 180 es hasta acá. Todo esto son 180 grados. Toda esa abertura. Bueno, el ángulo obtuso nunca va a alcanzar esa abertura. Siempre va a ser más grande que 90, pero nunca va a alcanzar la abertura total de 180 grados. Entonces, el ángulo obtuso siempre se va a formar en esta zona, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo obtuso, este ángulo. Lo voy a rayar un poquito aquí.
Esa abertura, esa rebanada roja, esa parece una rebanada de queso, una parte de un queso, que es el ángulo A, O y B. Es decir, que toca esos puntos. Ángulo A, O y B. Es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Mayor que 90, pero menor que 180. Ese es un ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es específicamente de 180 grados. Es decir, hace esta abertura completa. Toda esta abertura es la del ángulo llano. ¿Sí? Un ángulo de 180 grados. E igual es el ángulo A o B. Es decir, que toca esos puntos desde A hasta O y desde O hasta B. Es una línea recta, ¿verdad? Ahí se forma el ángulo llano. Luego tenemos también el ángulo entrante. El ángulo entrante siempre va a ser mayor a 180, pero menor que 360. Recordemos que aquí son 180 grados, ¿verdad? Aquí son cero y de aquí empieza nuestro recorrido o nuestra abertura. Por ejemplo, aquí está este ángulo. Este ángulo va, viene aquí, aquí toca el 180 y pasa el 180, pero nunca llega a 360. 360, ¿qué es? Bueno, es cerrarse completamente. 360 es terminar todo el círculo. Por ejemplo, el ángulo perigonal sí es de 360 grados. ¿Sí? El ángulo perigonal se cierra por completo. El ángulo perigonal tiene una magnitud igual a 360 grados, es decir, es un círculo completo, una circunferencia. Es el ángulo que se forma alrededor del punto O, un ángulo completo. Entonces, el ángulo perigonal, recuerden, siempre va a trabajar completo, mientras que el ángulo entrante, ¿sí? O sea, el ángulo perigonal siempre va a ser el círculo completo, mientras que el ángulo entrante siempre va a trabajar en esta zona en amarillo, arriba de 180, pero sin tocar el 360. Bueno, esos son los tipos de ángulos que existen. Respecto a esto va a estar relacionada su tarea. Y ahora vamos a ver otro tema, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Aquellos que sumados dan 90 grados, cuya suma es igual a 90 grados. Por ejemplo, este ángulo, el ángulo A y el ángulo B, sumados, ¿cuánto dan? 90 grados. Sumando el ángulo A con el ángulo B, se completa toda la L. Bueno, en realidad no es A y no es B, son las letras griegas alfa y beta. Entonces, el ángulo alfa y el ángulo beta, así lo representan, ¿verdad? Con esos nombres, con esas letras griegas. Son solo una representación. El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cuánto dan? 90 grados. A lo mejor este es de 40 grados
y este es de 50. ¿Y sumados cuánto dan? 40 más 50, 90. Aquí no nos está especificando una medida, pero ahorita vamos a tener que hacer algunos cálculos para saber qué tipo de ángulos son. Entonces, podemos decir que alfa es el complemento de beta o beta es el complemento de A o de alfa. Eso quiere decir que sumados alfa y beta dan 90 grados. Y luego también tenemos los ángulos suplementarios, ¿sí? Los ángulos suplementarios son los que sumados dan 180 grados. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa, me dibujé un poquito mal, voy a corregirlo. Aquí el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, perdón, el ángulo beta, este ángulo en rojo es el ángulo beta, y acá tengo el ángulo alfa, lo voy a poner en azul. Comparten un lado, ¿verdad? Sí, pues los ángulos suplementarios y complementarios siempre comparten un lado. Aquí tengo el ángulo alfa. Comparten, comparten la letra B o el lado, la semirrecta B. La semirrecta que va de cero hasta B o de O hasta B. Entonces, bueno, el ángulo beta, podemos decir que el ángulo beta es el ángulo que va desde C, pasa por O y B. O al revés, B o C. Está bien dicho de cualquiera de las dos maneras. Generalmente por orden alfabético, pues sería B o C. Y luego tengo el ángulo alfa. Este ángulo alfa, que el ángulo alfa sería desde A o B. El ángulo que va desde A pasa por O y luego pasa por B. Ese es el ángulo alfa. Sumado dan 180. Podría ser que este mida 120 grados y este otro en rojo mida 60 grados. 120 más 60, pues 180. Denme un momento.
Ok, vamos a continuar, disculpen la interrupción. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios. Y se determina el valor del ángulo X de la siguiente figura. Bueno, miren, si ustedes se dan cuenta, este ángulo vale 20 grados, ¿verdad? Esta abertura. No importa si lo mido aquí o lo mido acá. La abertura es lo mismo. Esto parte en rojo se llama arco. El arco, pues sí es más grande, ¿verdad? El arco, este arco es más grande. Hay un arco rojo más grande que el otro arco rojo más pequeño. Pero nosotros estamos midiendo la abertura, que son los grados, no la distancia, ¿sí? Ahorita no nos vamos a meter con arcos. Más adelante vamos a medir los arcos, ¿verdad? Pero para que sepa, no importa si está esta señal roja pequeñita o este ángulo rojo grande, tienen la misma abertura, 20 grados. La diferencia, pues, son las distancias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este ángulo de 20 grados, más este ángulo que no conocemos, que se llama X, más este ángulo de 40 grados, ¿cuánto debe de dar? Bueno, pues, en teoría, el ángulo de 20 grados más X más 40 grados es igual a 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Si nos fijamos, si sumamos los tres ángulos, se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, 20 grados más X más 40 son 90 grados. Entonces, ¿cuánto debe valer el ángulo X? Ah, pues está bien fácil. X debe valer 30 grados, ¿verdad? Sí, porque 20 más 30, 50. Más 40, 90. Ahí por pura lógica lo hicimos. Pero igual puedo desarrollar la ecuación. Algunas veces pues vamos a tener que desarrollar la ecuación. No va a ser tan fácil resolverlo. Por ejemplo, si desarrollamos la ecuación, pues ¿cómo se resuelve una ecuación? Sumamos lo que es igual. Por ejemplo, el 20 no se puede sumar con X, porque no sabemos cuánto vale X. Pero el 20 se puede sumar con el 40, ¿verdad? 20 más 40, 60, más X, porque no sé cuánto vale X. Y esto va a ser igual a 90. Luego, yo quiero saber cuánto vale X. Me está estorbando ese 60. Entonces, el 60 lo voy a quitar. Este 60 está como positivo o está sumando y lo paso al otro lado restando. O sea, aquí se va a quedar la X y el 90. ¿Y qué pasó con el 60? ¿Qué pasó con el 60? Bueno, pues lo pasé restando. 90 menos 60. ¿Cuánto es 90 menos 60? 90 menos 60, 30. Entonces, ahí está resuelta mi ecuación. Pero bueno, en este caso fue muy fácil determinarlo por pura lógica, ¿verdad? No tenemos que desarrollar toda la ecuación, pero pues vamos a hacer de una vez una introducción a la ecuación. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Por ejemplo, este está un poquito más difícil ya, ya no es tan fácil adivinar, pero igual lo pueden adivinar tal vez, o por lógica, no adivinar, sino por lógica encontrar el resultado.
Miren, dicen que este ángulo de 70 grados más este otro ángulo que no sé cuánto vale, o bueno, no sé cuánto vale X, yo sé que este ángulo al sumarse con 70 grados, ¿sí? Debe dar 180, ¿verdad? Entonces este ángulo sabemos que debe de ser de 110 grados. Sí, debe de ser de 110 grados para que 110 grados más 70 me den 180. Pero igual hago la ecuación. Puedo hacer dos ecuaciones, por ejemplo, puedo decir 3x menos 10 debe ser igual a ¿cuánto? A 110, ¿verdad? Sí, porque este ángulo, que es 3x menos 10 grados, debe valer 110 grados. Entonces, muy fácil, 3x, yo quiero saber cuánto vale x. Dejo de este lado las x sola, el 110 ahí lo dejo, y nada más el 10 es el que me está estorbando. Está restando, pasa sumando. Entonces, 3x es igual a 110 más 20. ¿Cuánto es 110? Perdón, más 10, ¿verdad? No sé por qué pusimos ese 20 ahí. El estar restando el 10 pasa sumando el 10. 110 más 10, 120, ¿verdad? Entonces ya sé que 3x es igual a 120. Pero yo no quiero saber cuánto vale 3x. Yo quiero saber cuánto vale una x. Entonces voy a quitar ese 3. Y digo x es igual a 120. ¿Qué le pasó a ese 3? Bueno, ese 3 está multiplicando a la x. Siempre que ustedes ven un número pegado a una letra, significa que lo está multiplicando. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Bueno, lo contrario de multiplicar es dividir, ¿sí? Es dividir. Entonces, ese 3, ese 3 está multiplicando, pasa dividiendo. 120 entre 3. ¿Cuánto es 120 entre 3? 120 entre 3, 40, ¿verdad? Entonces x es igual a 40. Ya encontré mi resultado. ¿Sí? También pude haberlo hecho así. Vamos a hacer aquí otro procedimiento extra. También pude haber dicho 3x menos 10 más 70. ¿A cuánto debe ser igual? Pues si sumo los dos ángulos debe ser igual a 180. Entonces, esto lo puedo juntar, son las mismas unidades, son números, no tienen letras. Menos 10 más 70, 60, ¿verdad? 3x más 60. ¿Es igual a cuánto? A 180. Luego yo quiero encontrar lo que vale x. Entonces me está estorbando ese 60. 3x es igual a 180. Ese 60 lo moví. ¿A dónde lo pasé? Ah, pues lo pasé hacia el otro lado de la igualdad. Esta es la igualdad, ¿verdad?
Está sumando de este lado. Acá, ¿cómo va a pasar? Restando -60. Entonces 3x es igual a 180 menos 60, que sería 120. Así que si yo nada más quiero encontrar x, le voy a quitar ese 3, pero ese 3 no desaparece por arte de magia. ¿A dónde voy a mandar ese 3? Bueno, al otro lado de la ecuación. De este lado está multiplicando. De este lado, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces ya tengo 120 entre 3. ¿Cuánto da? X es igual a 120 entre 3. 40. El mismo resultado. Sí, tenemos el mismo resultado. Ahí está. Pues cualquiera de las dos ecuaciones está bien, ¿verdad? Como ustedes lo decían hacer. Le pongo los dos ejemplos, pues para repasar un poquito cómo resolver una ecuación y vean los dos casos. Bueno, esto sería la clase del día de hoy. Ahorita les envío su tarea y quedo al pendiente de ustedes por WhatsApp. Buenas noches.